cosa son por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura o informes que pudieran hacer algunas ONGs, y otra es cómo se defienden jurisdiccionalmente estos derechos. Y ahí tenemos un primer gran obstáculo. Si los usuarios y las personas en los hospitales están ahí en contra de su voluntad, sin acceso a una defensa, sin acceso a las organizaciones de la sociedad civil que pretenden ayudarlas, pues entonces la sociedad está muy limitada de ejercer casi cualquier medio de defensa, porque no tienen forma de acercarse a las personas privadas de la libertad. Y eso ha sido un gran obstáculo durante varios años en México, en el que si no tienen forma de ir ni con la Defensoría Pública ni con un abogado, pues entonces no se les puede ayudar. Y durante años las personas que se han tratado de defender se han tratado de defender ya una vez liberadas, y eso genera otra suerte de obstáculos en el que las demandas de personas liberadas ya tampoco son procedentes. Entonces, quienes están adentro no tienen cómo defenderse, y quienes ya salieron ya no es procedente sus demandas. Entonces, eso dejaba una suerte de estado de impas a toda la defensa jurídica de estas personas. Quizá lo que tratamos diferente esta vez fue intentar un juicio de amparo habeas corpus, que a lo mejor es una figura peculiar del sistema jurídico mexicano, cuando se dan violaciones sumamente graves a derechos humanos, por ejemplo, privación a la libertad o a lo mejor actos de tortura, deportaciones. Cualquier persona puede presentar una demanda de amparo, incluso si la persona privada de la libertad no da su consentimiento. Ahora, suponemos que daría su consentimiento si se pudiera acercar uno a ellas, pero no tenemos la forma de acercarnos a las personas que están allá adentro. Entonces, este mecanismo de defensa usualmente o históricamente en México se había utilizado para a lo mejor temas de migrantes, se había utilizado para centros de detención ilegales de los ministerios públicos, se había utilizado para detenciones en cuarteles militares, pero nunca antes se había utilizado este mecanismo de defensa para cuando las personas eran privadas de la libertad, en vez de en vez de por gente con pasamontañas o con uniformes militares, cuando eran detenidos por gente con batas. Entonces, utilizamos una figura muy típica de acceso a la justicia mexicana, que es el amparo habeas corpus, pero utilizamos para algo que no se había hecho antes, que era para impugnar una detención arbitraria por un hospital psiquiátrico. Y parece que esta figura podría empezar a funcionar, y ahorita que a lo mejor hablamos de cómo va a resolver la Suprema Corte y qué ya dijo la Suprema Corte, pues podemos ver cómo podría funcionar a futuro una figura como estas, pero la verdad que somos sumamente optimistas desde Documenta y Aguinaco Abogados para lo que podría generar esta figura a futuro.